Parte 6. Es hora de continuar. Todos se reúnen para continuar con esta historia, todos ya estaban juntos y ya estaban mucho más mezclados así como más juntos, tal vez por ver esta historia, por la pelea anterior o por mera simpatía, todo eso o más o menos. Quién sabe el punto que se ven con mucha más confianza, aún los más recientes en aparecer en este lugar, así que tras hacer una charla a la vez que buscan un buen lugar, hacen un breve recuento para recordar ciertas cosas antes de Ainz pregunte si todos están listos, así que tras tener más comida y otras cosas más para estar más cómodos. Entonces tras un tiempo todos parecen estar bien así que le dicen a Ainz que reproduzca la siguiente parte a lo que él asiente y ve de reojo al orbe como si cuestionara a sus guardianes si están listos. A lo que ellos asienten para sus adentros aún si no saben qué hizo su maestro, pero de igual manera trabajarán con todo su ser para satisfacer los deseos de su señor. Goblin Slayer, la comunidad del anillo. Para muchos un nombre muy curioso, y no saben a qué se pueda referir, puede ser una metáfora, algo valioso, quién sabe, así que sin poder tener una respuesta clara más que su amigo de pocas palabras va a estar presente, por si no fuera ya bastante obvio. En la proyección, pasaron varios años en la Tierra Media, en donde el pequeño pueblo de Venandi creció hasta casi ser una pequeña ciudad, con más de 800 personas, donde un poco más de 500 son guerreros. La población creció de manera rápida. Y esto lo explicó Gandalf en una de sus muchas visitas, le contó al guerrero su teoría, sobre que trajo a la Tierra Media la magia de su mundo, el cual hace que la gente suba de nivel, potenciando a todos en lo que hacen, siempre y cuando estén cerca. En otras palabras, el guerrero emanaba esa clase de poder sin saberlo, ayudando a la natalidad de la ciudad, pero también de alguna manera ayudó a que bastante gente empezara a mudarse a la ciudad, incluyendo algunos mercaderes, los cuales ayudaron a la estabilidad del pueblo y en tener una fuente de ingresos. Los enanos fabricaban buenas armas, armaduras y otras herramientas de muy buena calidad, e iniciaron unos pocos cultivos. Pero claro que el mejor servicio que se ofrecía y por el cual se pagaba bien, era el de mercenarios o guardias, depende de a quién le preguntes. Para los espectadores es muy impresionante lo que ven, aun si eso dice que pasaron años, no creían que pudiera cambiar tan rápido ese pueblo por algo como una pequeña ciudad. Para un tipo obsesionado por los goblins u orcos en este caso, es realmente impresionante, pero cuando ven los números y la teoría de Gandalf hace que esto tenga más sentido, aunque sea un poco, pero no deja de ser impresionante. Ven lo que tiene que ofrecer el lugar y es bastante bueno, se ve como un buen lugar para vivir, luego muchos asiente como expresando lo obvio que es el que sean mercenarios, pues técnicamente los aventureros son eso, aunque depende de a quién le preguntes. De vuelta a la lectura, contratabas a algunos cazadores para tener el servicio de escoltas, para exterminar lugares con presencia de orcos o de hombres salvajes, pero cuando necesitas un trabajo garantizado, debes pagar más para obtener al Gran Slayer. Durante años Goblin Slayer ha cazado orcos en distintas partes de la Tierra Media, cerca de la entrada de Moria y sus alrededores, cerca del Bosque Negro, en Rohan y Gondor. Los Slayers tomaron ese nombre en honor a su capitán. Goblin Slayer los entrenó y les enseñó sus trucos, a pelear, a sobrevivir, y a ser una unidad, cosa curiosa porque él casi siempre pelea solo. La gente de Venandi que se iba a cazar se inspiraron en su capitán para poder equiparse, cotas de malla, trajes de cuero ligero, resistente y flexible. Además eso, usa una armadura completa aunque algo más delgada que la armadura que la de su capitán, protectores de antebrazos, espinilleras, hombreras, un protector para el abdomen, un protector de pecho, y la mayoría usaba un casco similar al de su capitán. Les cubría la cabeza y el rostro, pero el diseño frontal variaba un poco, como en algunos casos las rejas iban de lado a lado en vez de arriba a abajo, pero todos tenían el distintivo rojo del penacho, el resto tenían cascos con el rostro descubierto, algunos una diadema, que les rodeaba la cabeza y marcan sus rostros, pero con la cabeza y el rostro descubierto. Algunos pocos tenían una venda en la cabeza y en el resto no llevan nada, todos tienen una arma corta junto con ellos. Pero algunos cargaban con una arma grande como espadas y hachas de 2 manos, rara vez alguien tiene una lanza o un escudo grande, pero solo pocos toman un escudo pequeño.
Cuando se mostró que la gente de Venandi se hicieron llamar Slayer en honor de Goblin Slayer fue un impacto para muchos, más para el propio Slayer, pues esto nunca se lo esperó. Por lo que no sabe cómo reaccionar a algo así, ni siquiera parece entender el porqué, por lo que no dice nada y su equipo lo felicita por sus logros, aun si es del otro yo, pero aún así lo felicitan mientras que los demás parecen muy contentos. El de la lanza intenta no darle mucha importancia, pero su compañera le da un pequeño golpe para que se calle, mostrando que la recepcionista parece muy encantada, lo que hace que se muera de la envidia, y la bruja se ríe de él así como ve con admiración a Goblin Slayer. Puede que lo haya subestimado y también lo piensa el otro equipo, aunque el de la espada asiente en reconocimiento y la otra parece intentar ocultar lo que siente aunque no lo hace bien. La dama de la espada parece dar un pequeño rezo por la gente de ese mundo así como felicita a Goblin Slayer, y las heroínas hacen sus propias preguntas, pero como siempre su líder, mientras que la noble está un tanto incrédula, pues sí sabía lo que él hizo en ese mundo, pero aún así el verlo no lo hace más fácil. De cierta forma su orgullo no le deja aceptar esto, pero no puede negar lo que ve. Los de Danmachi se sorprendieron bastante. Las diosas dicen que parece ser bendecido por una o más dioses, lo que lo hace más interesante para ellas, incluso para Hefesto. Los demás tuvieron sus propias reacciones y Bel parecía mucho más emocionado, aunque se ganó un par de burlas, se la pasan bien. Tiona ve con un mayor interés al hombre acorazado, pues además de ser un gran aventurero, es un héroe a sus ojos y ahora un terrateniente, mientras que Tione llega a admitir que es impresionante y aunque quiera negarlo para sus adentro ve a Goblin Slayer como lo ve su hermana, pero alguien fue más descarada y ven a la nueva amazona, diciendo cómo le gustaría tener a ese hombre en sus brazos para algo muy especial. Dio un par de insinuaciones que a las hermanas no le gustan y se dio una discusión entre todos por lo que piensan, así como unos cuantos que intentan detener ciertas cosas. Los de Overlord tienen sus propios pensamientos. Brain dice que si Gasef se retira puede estar seguro de que vivirá bien, es decir, si aquel tipo de rango plata que solo busca matar goblins pudo hacer todo eso desde cero, seguramente alguien como Gasef podría hacerlo incluso mejor. Básicamente podría hacer su propio reino. Klimb asegura que así sería aunque todo el mundo lo extrañaría. Gasef dice que está bien en donde está, así que le pregunta a Brain si no piensa en algo así, a lo que el mencionado se burla por algo así. Dice que no es para nada lo suyo ya que es un espíritu libre, no importa dónde esté, tarde o temprano volverá a salir. Henry está muy emocionada, ya que esto le resulta muy interesante. También cree que debería tomar notas para su propia aldea. Por otro lado, las gemelas molestan a Lacjus para que se junte con Goblin Slayer ya que no tenía una mejor opción. La mencionada estaba molesta por esto y algo avergonzada. Entonces las dos hermanas aceptan esto, lo que sorprende a su líder, pero luego se vuelve incrédula cuando ambas dicen que ya que si su jefe malvada no lo quiere entonces ellas se lo van a quedar. Entonces Lacjus, sin entender el porqué de esto, ya que sonaban increíblemente seguras, y no como una broma, ella dicen que él se ve bastante bien, tiene fuerza y habilidad, no superior a la suya, pero eso no le quita mérito, es un héroe, uno que puede volverse un terrateniente así como un gran capitán, liderando asientos para cazar a monstruos y a bandidos. Lacjus las detiene diciendo que tienen que decidir quién se estará con él. Ellas sin alguna vacilación dicen que ambas se lo quedarán, dejando a Lacjus más incrédula, tanto que solo puede atinar a decir un simple comillas que, a lo que ellas responden que son hermanas, no tienen problemas en compartir y tampoco creen que él se vaya a negar. Lacjus no dice nada por la sorpresa, y Vilay no dice nada pues pensó en algo similar con respecto a ella y Momon. Gagaran solo se ríe y da su apoyo, ya sea que vea esto como una broma o no. Los workers ven que sería un buen lugar para ellos, lástima que no puedan estar ahí, sin duda serían los mejores, pero la medio elfa le dice que las reglas son distintas, así que él no sería más otro tipo con algo más de habilidad. Por otro lado, Arche al escuchar a las gemelas Adamantita tapa los oídos de sus hermanas para que no escuchen nada de eso, mientras ellas preguntan el por qué lo hace. Entre tas conversaciones casi se olvidan de lo que ven hasta que algunos los hacen callarse para poder continuar viendo esto.
En la pantalla, los Slayers también adoptaron la costumbre de llevar una placa en un collar, donde colocan su nombre y una clave secreta para cada persona. Siempre que uno caía, el resto siempre trataban buscar la placa, y de alguna manera siempre la encontraban. Por honor a su capitán, todas las placas son de plata. Durante años Goblin Slayer ha viajado por la Tierra Media, en busca de presas y a veces por conocimiento para cazar mejor o para compartirlo con quienes ahora son su gente. Se ganó un gran fama de guerrero, pero también por no envejecer, o al menos nunca dio una señal de estar envejeciendo. Durante años su voz, su fuerza, habilidades nunca decayeron. Los pocos que lo vieron sin el casco pudieron testiguar que no se ve viejo, por lo que muchos llegaron a pensar que este hombre es un elfo o un medio elfo y su cabello largo le cubría las orejas. Incluso Gandalf llegó a pensar eso también, porque ningún humano había vivido tanto sin cambiar de aspecto, a menos de que fuera medio elfo, tuviera sangre élfica o fuera de Númenor, pero no había la posibilidad de que viniera de la isla de Númenor, ya que se perdió cuando fue destruida poco antes de que el mundo se hiciera redondo. No podía ser un medio elfo porque no tenía las características de un medio elfo, por lo que tal vez tenga sangre élfica en sus venas, pero según el guerrero, nunca escuchó que alguien de su familia fuera un elfo, por lo tanto debe ser cuestión de magia, de su mundo o de el por qué no pueda envejecer. Cuando ven la pantalla, los espectadores siguen impresionados por ver cómo los Slayer admiran tanto a su líder, como para imitarlo, pero más fascinados lo de las placas. El que logre juntarlas siempre es muy impresionante, pero lo más interesante es ver que él no ha envejecido, y al escuchar los pensamientos de Gandalf no saben qué pensar, en especial cuando se a conocer lo que fue Númenor, lo que los deja más confusos. Pero concentrándose en Goblin Slayer, hay quienes piensan en que esa falta de vejez se debe a la magia, pero los Magic Caster no tienen forma de explicarlo. Solo Ainz tiene unas cuantas ideas, ya que hasta cierto punto, esto se parece a lo que le pasó cuando viajó a su nuevo mundo, pero, por obvias razones, no dice nada. De cualquier manera, eso evitó que unos cuantos le dieran unas miradas, preguntando si no hay algo raro en él, como rastros de otra raza. Por otro lado, él estaba ignorando esto a la vez que se concentraba en la pantalla. De vuelta a la pantalla, Venandi es como una ciudad-estado, son algo cerrados con el resto, no se alinean con algún reino, pero hacen negocios que los mantienen ocupados, y el guerrero no lograba entender cómo tantos confiaban en él, al contrario de su mundo, pero casi nunca pensaba en eso. Le daba más equipo a sus guerreros y ayudaba tanto como podía, colocaba trampas en los alrededores para orcos y colocaba defensas alrededor de la ciudad como una muralla de madera, torres, etc. A Goblin Slayer se le cambió el nombre a Orco Slayer, ya que la mayoría llamaba a estos monstruos como orcos, más que trasgos o goblins. Los elfos comenzaron a llamarlo Orcbol y los enanos le tenían un nombre también, pero de traducción a traducción, lo terminaron llamando Cortabarbas, pero los más cercanos a él junto a sus hombres lo seguían llamando Goblin Slayer. Las cosas han ido bien, pero la amenaza de una nueva oscuridad está provocando que una sombra empiece a cubrir la tierra. El guerrero cazaba en varios lugares porque por alguna razón empezaron a ver más orcos. Muchos se interesan bien por cómo es la vida de esta gente, pero lo ven como algo muy lucrativo, y también es sorprendente el cómo se mantienen de forma independiente. De igual manera se ponen curiosos por los nombres que le dan. La arquera y el chamán dicen que ellos lo llamaron por esos nombres cuando lo conocieron por primera vez. No pueden creer esta coincidencia mientras siguen viendo. Ven de vuelta a la pantalla. Mientras tanto, en la comarca, Gandalf fue para el cumpleaños de Bilbo, y de hecho Bilbo parecía ser el hobbit más viejo de todos, aunque no lo pareciera. El guerrero fue invitado pero se mantenía en movimiento. Gandalf sabía que Bilbo tenía un anillo, pero no sabía de qué tipo o de quién le perteneció antes. Sintió algo de oscuridad, no obstante el buen corazón de Bilbo le hizo pensar que se equivocó, hasta que en la fiesta, después de varios fuegos artificiales, bailes y comida, Bilbo habló frente a todos los invitados y luego desapareció sin dejar rastro. Él se fue a su casa sin que nadie se diera cuenta excepto por una persona. Gandalf llegó a la casa antes que él y hablaron. Bilbo dijo que su plan es irse y volver a ver el mundo en el tiempo que le queda, y
Le dejaría todo a su sobrino Frodo, incluso su anillo, el cual lo guardo en un sobre, pero en realidad estaba en su bolsillo. Tras una conversación, Bilbo soltó el anillo, Gandalf lo tocó y sintió una enorme oscuridad. Se despidió de Frodo para investigar algo, le dijo que volvería y que mantuviera el sobre con el anillo oculto. Después de ver cómo le va a Goblin Slayer y de dar varias cosas a pensar, las cosas se relajan al ver algo bastante alegre. Ven cómo los hobbits se están divirtiendo. Fue divertido. Y bastante relajante ver cómo los medianos tienen vidas sencillas pero muy felices. Se sorprenden por ver cómo se preparan para una gran fiesta. Fue bastante interesante el cómo es que Gandalf muestra su amistad con los amistosos medianos. Sobre todo con Bilbo y Frodo. Muchos no pudieron evitar pensar en buenos tiempos cuando se reencuentran con viejos amigos. También quedaron maravillados por los fuegos artificiales de Gandalf. Algunos se sintieron un poco envidiosos por no verlos en persona, y preguntan a los usuarios de magia si podrían hacer algo similar. Ellos dijeron que sería muy complicado, si no es que imposible, hacer lo mismo que Gandalf. Todo parecía normal hasta que Bilbo desaparece. Entonces las cosas se volvieron tensas hasta que se preocuparon cuando el hobbit y el mago discuten. Muchos se tensaron y se asustaron por Gandalf. Pero entendieron de inmediato que solo hizo eso para proteger a Bilbo de lo que sea ese anillo, pues no parece ser lo que parece, y ahora esperan ver qué es lo que está pasando para que Gandalf se sienta así. De vuelta a la pantalla, al irse, Gandalf le pidió a Aragorn y a Goblin Slayer que aumentaran la guardia de los Montaraces en la comarca y que se mandara un grupo a vigilar la comarca. Respectivamente, ambos líderes aceptaron. Aragorn y Gandalf fueron a buscar a la criatura Gollum, y encontraron a la criatura en el Bosque Negro, pero no le pudieron sacar información salvo algo que escuchó un guardia antes de que el reino del bosque fuera atacado y la criatura escapara. El guardia solo escuchó que la criatura parecía enojada de que un hobbit le robara algo precioso, pero fue perdido, y lo que no sabían es que sería atrapado por los siervos de Sauron y llevado a Minas Mosgul, donde sería torturado hasta que se logró distinguir dos palabras, comarca y Bolson. Cuando se mostró a Aragorn y a los Montaraces se contó un poco más un mejor contexto. Para muchos fue desagradable volver a ver a Gollum, pero entienden que es necesario. No obstante, no pueden creer que vino desgracia tras desgracia. Las niñas fueron protegidas para que no presenciaran la tortura, y tampoco muy agradable para el resto, aunque Alor y lo que dijo la criatura hizo que se preocuparan por lo que podría pasarle a los medianos. En especial al ver cómo salen jinetes negros de lo que parece una ciudad maldita. Gandalf dejó de tratar de encontrar a la criatura y fue a Gondor para buscar la información que tanto necesitaba. Buscó en sus archivos más ocultos, buscó hasta al fin encontrar lo que deseaba. Un texto hecho por el mismo Isildur, rey de Gondor, hablaba sobre el anillo que reclamó de la propia mano de Sauron. El anillo único, hablaba de lo que era y lo que hacía. Contó sobre el grabado que tenía, que era tan claro como una flama roja y ahora se perdió, y solo se revelará cuando el anillo esté en contacto con el fuego, y lo llamó precioso, igual que Bilbo. Pero fue al Bosque Negro donde le contaron lo que pasó y entonces todo parecía concordar. Fue hasta Rohan para perseguir y domar en un día al caballo del rey, a Sombra Gris. Tras ello fue a la comarca para hablar con Frodo. En el camino se encontró con los Nazgûl, derrotó a 4 y 5 huyeron. Mientras esto ocurría, el guerrero fue a su ciudad, pues tenía muchas cosas que hacer. Recibió noticias de distintas partes de la Tierra Media. A través de águilas se mandaban cartas. Las águilas fueron idea del guerrero cuando en uno de sus viajes encontró una águila atrapada en una red de un orco. La liberó y desde entonces esa águila lo ha seguido. Le pidió a Radagast que fuera con las águilas para que le ayudaran con mensajes a cambio de refugio y comida. Radagast aceptó y sirvió como intermediario para que las águilas y el guerrero tuvieran un acuerdo, y durante años, las águilas fueron usadas como mensajeros entre los Slayers o por sus amigos más cercanos, como con los Beornidas, el rey Tranduil, el rey Dain, y el rey Brand, el nieto del rey Bardo. Todos prestaban mucha atención a lo que busca Gandalf, sorprendidos por
Las grandes cantidades de registros que revisa, pero si no rinde es un claro indicativo de que es muy importante, tanto que no puede detenerse hasta hallar lo que buscaba, y lo que encontró es intrigante. Hasta que se dan cuenta de que esto es realmente malo, las cosas se salen de control y ahora realmente temen por la comarca. Henry se ve que es la más afectada, pues aún recuerda el primer ataque a su aldea. Ains la calma, diciéndole que no está sola y que ya no tiene nada de qué temer. Ella le da las gracias mientras que piensa en lo que él dice, mientras que en otro lugar dos guaridas arde en celos al ver a su maestro con una mano en hombro de una humana, la cual se ve muy feliz. Del mismo modo una pequeña hechicera arde en celos. En todo caso Gazef dice que con esta información Gandalf tiene que apresurarse, lo mismo opina la heroína, de lo contrario no saben qué podría pasar. Estia espera que pueda tener una forma rápida de moverse, y como si le respondieran. La pantalla muestra cómo Gandalf obtiene una gran montura que le ayuda a moverse, lo que sorprende a todos las hazañas de Gandalf. Brain dice que obtener la montura de alguien de la familia real debe ser imposible, sobre todo la de un rey. A lo que Loki se ríe ya que Gandalf no solo consiguió la montura, sino que también tuvo que domarla. Eso sí es ganarse algo. Luego el combate de los jinetes contra Gandalf. La mayoría no son expertos en combates montados, por lo que Gazef fue el principal experto contando lo complicado que puede ser. Así como el gran logro de Gandalf aún si no pudo vencer a todos, lo que sorprende sobre todo a los hombres lagartos de Overlord, pues si bien ya montaron a un Hydra, nunca la usaron para un combate de ese estilo. Luego ven que la travesía del mago se interrumpe para volver a Goblin Slayer. La arquera se sorprende por lo que hace él, nunca esperó que pudiera usar de esa manera a las águilas. A lo que la aventurera noble dice que eso demuestra lo bueno que es tener conexiones. La granjera dice que él ayuda en la granja, y aunque ayuda con los animales, la verdad es que no esperaba que fuera bueno con otros animales. Una amazona tiene unas notas y coloca que el tipo blindado también es bueno con los animales, en donde coloca puntos a favor. El resto ven lo producente que puede ser algo así. No obstante también ven muchas cosas en contra de esta idea, sobre todo de los de Danmachi, ya que ellos van todo el tiempo a una mazmorra, por lo que tener animales resulta infinitamente más complejo. A diferencia de los otros grupos que tienen más libertad sobre a dónde ir en una aventura, le pregunta al artífice de esta idea sobre su opinión. Este estaba neutral pues ve pros y contra, pero no cree conocer a alguien que le ayude como Radagast. Por otro lado ven los contactos que tiene y vuelve el tema del tiempo, pues Bardo ya no es rey, sino su nieto, y también recuerdan la edad de Bilbo en su cumpleaños. Hefesto declara que debió haber pasado varias décadas para que todo tenga sentido, ya que un hobbit no parece que viva mucho por sí solo, y a menos de que un rey viva poco así como su hijo como para que el nieto tome el trono. El tiempo no fue corto, pero prefiero concentrarse en la lectura para ver si ahí habrá respuestas. De vuelta a la pantalla, al guerrero le llegaron 5 cartas, una del rey Brand, una del rey de Rohan, una del senescal de Gondor, una de Gandalf y la última es una respuesta del rey Thranduil. El guerrero notó gran movimiento de orcos en el bosque negro, y preguntó si podía usar su reino como entrada para iniciar una limpieza del bosque, pero el rey se negó porque no confiaba en que sus hombres pudieran con los efectos del bosque, además de que ellos no estaban preparados para luchar en el bosque, por lo que se negó y dijo que este problema lo solucionaría él junto a sus elfos. La carta del rey Brand era una solicitud de apoyo por la amenaza de un ejército de orientales que amenazan sus fronteras. Pidió 200 hombres, pero el guerrero solo daría 100, confiaba en Brand pero no daría tantos hombres aun cuando Dain hablara bien de él. Mandaría 2 cartas, una para los Beornidas y la otra para Thranduil, hablando sobre los 100 hombres que utilizarían en Paso de las Montañas y Paso Élfico en el bosque para llegar a Valle. La carta de Rohan es del rey Theoden, por conejo de su sobrino Eomer pidió 200 hombres para sus fronteras del este y el oeste. El guerrero no conocía mucho al rey por lo que no le confiaría tantos hombres, pero al saber de varios avistamientos de orcos, accedió a dar 100,
confiando en Théoden pero sobre todo en Éomer, quien tenía una buena reputación, además de que lo conoció una vez cuando entró en Rohan. Fue cuando seguía el rastro de un grupo de orcos y vio que era un hombre de honor. La carta de Gandalf era sobre un grupo de vigilancia para la comarca y que estarían siendo ayudados por los montaraces de un gran capitán de gran valor y de honor. El guerrero solo daría 50 hombres por petición de Gandalf y confiaba de que hubiera una buena razón para ello. La última carta es de el senescal de Gondor de Netor. Pidió que todos los Slayers junto con él fueran a Gondor para dividirse entre la ciudad de Osgiliath y la costa, por los occidentales, los sureños, corsarios y por orcos. Y todos estarían bajo su mando directo o de su hijo Boromir. Goblin Slayer sabía del gran problema que se generaría si Gondor caía y que no podía permitir que los hombres salvajes tuvieran un territorio tan grande. Además de que si eso ocurriera, los orcos también se extenderían, por lo tanto accedió mandar hombres, pero no mandaría a todos y menos se pondrían bajo el mando de nadie, ya que ellos trabajan independientemente. Daría 200 guerreros, 100 a Osgiliath y 100 a la costa. Trabajarán de manera independiente, aceptarían órdenes de sujetos con autoridad pero no serían soldados, y respetarán el contrato. Y por último es que él no iría a Gondor, pero no dijo el por qué, y eso era porque Gandalf le pidió que en un tiempo fuera a investigar el camino entre Bree y Rivendell, pues Gandalf lo llamó para una reunión muy importante. El resto de los Slayers, que son más 58 además del resto de la población que sabían usar un cuchillo y arcos, se quedarían en el pueblo para protegerlo. Ya listo con su equipo, revisó las trampas temprano antes irse y el águila lo siguió. Solo la llamaba águila pero unos de sus oficiales le pusieron mortem, muerte en latín. El guerrero inició su viaje mientras Gandalf iba con Frodo para verificar si ese es el anillo único. Lo puso en el fuego, el grabado se reveló, en lengua negra, que Gandalf no se quiso decir en ese lugar, pero sí dijo lo que decía, uno para dominarlos a todos. Le contó a Frodo la situación y por obra del destino Sam acompañaría a Frodo hasta el pueblo de Bree donde debería estar Gandalf, mientras que él iría a ver a Saruman por consejo de Radagast. Cuando ven a Goblin Slayer ocupándose de sus asuntos como líder, fue interesante. Vete dijo que está tan concentrado en todo lo demás que se olvidó de eso. Ice le dice que debería prestar más atención, mientras que él dice que no es su culpa que pasen cosas aburridas como esas, a lo que Lacjus dice que no es aburrido, es algo importante, pues las cartas tienen que ser importantes. Cosa que terminó siendo cierto. Las elfas dice que es verdad lo que le dicen a Goblin Slayer por parte de Thranduil, pues es muy complicado, en especial el Bosque Negro. Pero por si eso fuera poco, se impresionó al ver que básicamente todo el mundo está pidiendo sus servicios y a varios de sus hombres, demostrando no solo su fama y eficiencia, sino que también muestra lo mal que está el mundo si casi todo el mundo están solicitando refuerzos. Ainz aprueba la forma de pensar de Goblin Slayer, en especial en la forma que reparte a sus efectivos, aunque si bien él prefería conservar a más personal en la base central, termina aceptando que dadas las circunstancias esto fue lo mejor. Nella pregunta si esto no le causará problemas, ya que no manda lo solicitado, sobre todo en Gondor, quien tenía la solicitud más grande y que también pidió su completa sublevación así como la presencia de su líder. Esto divide a todos entre sí y no, pues pasan tantas cosas que no pueden asegurar que él esté haciéndolo acertando en todo. Al final es un hombre que intenta hacer las cosas lo mejor posible. Lily pregunta si Gandalf no debió haber dado más información sobre lo que pasa en la comarca para que dé más hombres. Asfi dice que no, pues sí se corre esa información aunque no esté confirmada. Sería un gran desastre, entre menos personas lo sepan será mejor, cosa que concordaron muchos. Continúan viendo hasta que algo más pasa, interesados y un tanto intrigados por cómo Slayer consiguió un águila así como el nombre que le dio, y más de uno pensó en cómo se vería a él con un águila todo el tiempo. Finalmente ven que Gandalf legó con Frodo, ven cómo pone el anillo en el fuego y aún así no se calienta. Todo parece ir bien para Gandalf hasta que se reveló su grabado. Hefesto no puede evitar admirar ese anillo, en especial cuando Gandalf da un mayor contexto, lo ve como algo que es un bueno y muy malo por diferentes motivos. Algo similar piensa Inns, pero más por su instinto de coleccionista. La arquera no está muy segura del plan de Gandalf.
Preguntando si esa es la mejor idea, Ryu dice que no parece haber muchas opciones, hasta que ven la peculiar forma en la que se une Sam. Estia con una sonrisa nerviosa dice que al menos no estará solo. Paranella no piensa que sea buena idea que Gandalf se vaya y Henry también piensa lo mismo. La arzobispa piensa que no es tan malo, ya que Frodo y Sam podrán mantenerse ocultos, a la vez que Gandalf obtiene ayuda. Todos parecen aceptar esto y desean ver si esto se podría solucionar pronto. Gandalf va con Saruman en donde hablaron por un rato, antes de que Saruman se revela como un aliado del Señor Oscuro. Gandalf se rehusó a formar parte de estos planes oscuros, por lo que esto terminó en una pelea en donde Saruman atrapó a Gandalf en la parte más alta de la torre. Saruman abrió la entrada a los orcos para que cortaran los árboles y que iniciaran con la fabricación de armas. En la sala al principio nadie nota nada raro, pues parece que Saruman parece ser un aliado confiable y necesario. No obstante, conforme avanza la conversación, en donde Saruman parece ser diferente a lo que esperaban, por lo que unos no se sorprendieron cuando demostró ser un traidor. El combate fue muy curioso por decirlo de cierta manera, ya que todo el mundo está acostumbrado a cosas muy diferentes cuando se trata de una batalla de magos. Aún así todos sienten el peso que lleva este combate, ya que hay muchas cosas en juego. Algunos incluso dan comentarios de apoyo a Gandalf, pero desgraciadamente este último termina perdiendo y los orcos se mueven. Al ver cómo los elfos empiezan a tirar árboles hace que las elfas presentes se sientan mal, pero no solo a ellas, sino que también otros más se sienten muy al ver esta imagen en donde estos monstruos destruyen de forma despiadada a los árboles. En otra parte, con Frodo y Sam, se encontraron con Merry y Pippin, y los cuatro fueron a Bree para esperar a Gandalf, pero se encontraron con un montaraz que los ayudaría a llegar a Rivendell. Pagaron por un pony e iniciaron el camino para llegar a la casa de Lord Elrond. Trancos, como se hizo llamar este montaraz, los llevó hasta unas ruinas donde les dio una espada corta a cada hobbit antes de irse a explorar. Estos últimos encendieron una fogata para cocinar y Frodo trató de apagarlo, pero ya fue tarde. Vio a 5 seres encapuchados, los mismos que los persiguieron y vieron en Bree. Fueron hasta lo más alto y sacaron sus espadas, pero en ese lugar llegaron como fantasmas. Apenas hacían ruido, los 5 con sus largas espadas colocaron sus espadas para atacar mientras Sam, Merry y Pippin trataban de proteger a Frodo, pero los tres fueron apartados como si nada. Frodo se puso el anillo para tratar de escapar, pero los Nazgûl podían verlo y Frodo vio lo que en verdad son, y al negarse a darles el anillo, el rey brujo usó su espada para convertir a Frodo en un espectro. Entonces Yago Trancos, con una antorcha junto a otro hombre, en una armadura completa y con 2 antorchas, les prendieron fuego a los Nazgûl, logrando hacer que se fueran. Los espectadores temen por el par de hobbits ya que ya no está Gandalf, y entonces aparecen los otros 2. Bell quiere ser positivo diciendo que ahora están más acompañados y Klimt dice que estando en un grupo más grande estarán más seguros. Pero Momon les dice que eso es contraproducente, ya que suponen que están pasando desapercibidos y los grupos grandes pueden fácilmente romper el sigilo. Ice remarca que los otros 2 no saben en qué se han metido, por lo que están en un peligro por el que no están preparados ni decidieron tomar. Nella agrueda que por si todo eso fuera poco, se toparon con ellos cuando estaban robando, cosa que Henry funa al instante pues detesta actos como esos, lo que hace que Bell y Klimt se hundan más en sus asientos por no ver el panorama completo, aunque por lo menos pese a todo lo ocurrido finalmente llegaron a Bree. Goblin Slayer cree que tal vez no fue tan malo que se juntaran, ya que piensa que eso pudo haber confundido a sus perseguidores. Cuando ven aquel montaraz, hace que muchos tengan sus dudas, pero ya que Gandalf está cautivo pues no hay muchas opciones, pero por fortuna parece demostrar ser de confianza. Además los llevará a Rivendell, cosa que a la arquera le gusta pues le gustaría ver de nuevo ese bello lugar y más de uno la apoya. Hay un par de cosas graciosas por cómo actúan los hobbits, pero por desgracia termina la gracia para ver el peligro. Ainz se concentra en estos espectros, recordando a varias de sus invocaciones, pero también cree tener un par de ideas para el futuro. Por otro lado, todos los demás estaban mucho más concentrados en lo que les podría pasar con los 4 hobbits. Es claro que Frodo está más que aterrado. Cualquiera en su lugar estaría igual, y reconocen el valor que mostraron. Los otros 3,
Pues pese a que no pueden hacer nada aún así lo intentaron. Por fortuna Trancos llegó al rescate, pero no solo, ya que también apareció Goblin Slayer, lo que hizo que todo el mundo se calme, así como también festejan un poco su llegada. Quienes pudieron hacer retroceder a los Nazgûl. No obstante, las cosas están muy mal, ya que hirieron a Frodo con algo más que una simple herida, pues parece que está a punto pasarle algo peor que la muerte, por lo que hablan acerca de ese tipo de maldiciones y las contramedidas que cada mundo tiene, así como también discuten un poco sobre el horrible aspecto de los Nazgûl. De vuelta a la pantalla, ven que también llegó Arwen para llevarse a Frodo en su caballo directo a Rivendell, pero los Nueva Nazgûl lo siguieron hasta el río. Trataron de cruzarlo hasta que llegó Glorfindel para que el río corriera con tal fuerza que arrastró a los Nazgûl, haciendo que perdieran sus caballos y sus ropas, provocando que viajaran directo a Mordor a pie y sin nada que los hiciera visibles. Cuando los espectadores vieron esto se sorprendieron mucho, pues aunque hubo esperanza de que las cosas mejoraran, la verdad creyeron que esto terminaría mal. No obstante, demuestran que incluso en ese mundo se puede llegar a alcanzar un gran poder. Uno solo esperan que no sea el final de Frodo. De regreso a la pantalla, todos llegaron a salvo y gracias a Elrond y sus conocimientos en medicina, pudo salvar a Frodo, pero llevaría esa herida hasta el fin de sus días. Gandalf también había llegado después de que Waigeir lo salvara y lo llevará hasta Rivendell. El guerrero habló con Aragorn sobre la guardia en la comarca y lo que pasaba con los Slayers y con los miembros de la Compañía Gris. Luego el guerrero hablaría con Gandalf y Bilbo, el cual llegó a Rivendell antes de que la edad por fin llegara a él. Gandalf y Elrond hablaban sobre lo que sucedería ahora que el anillo se revelara, el regreso de Sauron y la traición de Saruman. Esto sería la última guerra, y cuando esta guerra acabe también será el fin de la tercera era. Por ello se llamó a un concilio, al cual irían hombres. Uno de ellos sería Boromir. Él, como su hermano, tuvo un sueño que le contaba cosas en un poema, aunque un tiempo después de Faramir, tuvieron ese sueño que se repetía varias veces. Cuando se supieron del concilio de Elrond, Faramir quería ir, pero su padre se lo negó y lo mandó a la frontera, mientras que los Slayers se quedarían en Osgiliath, y a Boromir lo mandaría al concilio. Él también averiguó más cosas gracias a la Palantir de Minas Tirith. Supo que el anillo fue descubierto y por eso mandó a Boromir a conseguir el arma del enemigo para usarla en su contra. Legolas Hoja Verde fue mandado al concilio por órdenes de su padre Thranduil de parte del Reino del Bosque, y como representantes de los enanos, Dain mandó a Gloin y a su hijo Gimli al concilio para dar noticias y pedir consejo. Sobre todo cuando mensajeros de Sauron llegaron a sus puertas, y con el rey Brand, también estarían presentes otros representantes más. Así como también estarían presentes Aragorn, Gandalf, Frodo, Bilbo y el guerrero. Elrond, antes de que pensara en un concilio, ya sabía cuál era el mejor plan a realizar: la destrucción del anillo. Pero pensó que sería mejor una compañía de 9 miembros en contraste con los 9 Nazgûl. Pensó en un hombre, un elfo, un enano, Gandalf y un hobbit por su capacidad de estar en silencio casi todo el tiempo, y el resto serían otros grandes elfos. Pero Gandalf lo convenció de cambiar de planes. Todos se sorprenden por las habilidades curativas de los elfos. Preguntan a los presentes si es verdad o no. Ellos dicen que cada raza tiene a sus sabios y expertos, por lo que fácilmente puede haber alguien así. Además de cada mundo tiene sus propias formas de hacer las cosas. No obstante, ven que Era no puede curarse por completo. Viendo que esto es más sorprendente de lo que parece, también se ven muy sorprendidos por cómo Gandalf pudo escapar. No obstante, una sensación de malestar se genera a todos por ver como los orcos no dejan de trabajar, destruyendo todo lo que hay a su alrededor, salvo por la torre de su amo. Para los siervos de Overlord, piensas que incluso bestias tan tontas como están, pueden ser más útiles. No obstante, Ainz siente un gran malestar, pues recuerda cómo terminó su mundo por el desastre ecológico, no pudiendo evitar ver a los orcos como los hombres que destruyeron su mundo. Eso lo llenó de bastante odio. Por fortuna su armadura no deja salirse aura de desesperación, pero aún así, aprieta con fuerza los puños. Nave y Evilai se dan cuenta de esto, por lo que le preguntan qué le sucede. Él sale de sus recuerdos para decir que no es nada, solamente es una escena desagradable, un comentario con el que todos están desacuerdo.
Tras ver cómo vienen todo el mundo para el concilio, prestan bastante atención sobre lo que estará pasando en este concilio y prestan mucha atención a lo que cada miembro esté pensando, así como lo que hará al final, pues todos los demás llegaron a pensar en destruir el anillo. Después de una corta conversación todos aceptaron lo que dijo el Rond, destruir el anillo antes de que el enemigo pueda obtenerlo. En la pantalla, todos dieron sus ideas de qué hacer con el anillo, pero se dejó claro que solo hay una opción para salvar a la Tierra Media junto con los reinos libres: tendrían que arrojar el anillo al mismo fuego infernal del que salió, viajar hasta Mordor, atravesar el territorio enemigo hasta llegar a la montaña del destino para destruir el anillo, pero no pudieron ponerse de acuerdo en varias cosas, por lo que se pusieron a discutir. Fue entonces que Bilbo se ofreció en llevar el anillo, pero fue rechazado, ya que el anillo ya tenía cierta influencia sobre él. La mayoría continuaron discutiendo. Bilbo se quedó en sus pensamientos sobre lo que pasara, el guerrero solo observaba, el Rond trató de poner orden, Frodo se quedó mirando el anillo y sintió la presencia del Señor Oscuro, aparte de que creyó escuchar sus susurros, y decidió ofrecerse para llevar el anillo. Todos callaron y se quedaron viendo al joven hobbit que se ofreció a la misión más peligrosa de todas. Entonces Gandalf se ofreció para protegerlo y guiarlo hasta Mordor. Legolas dio su arco y se uniría en representación de los elfos. Gimli ofreció su hacha para unirse representando a los enanos. Aragorn dijo que ofreció su espada e incluso su vida si con ello puede proteger a Frodo. Boromir también se unió en nombre de Gondor. Goblin Slayer dijo que también iría, ya que seguramente habría muchos orcos en el camino y alguien tenía que encargarse de ellos. Entonces Sam salió de su escondite declarando que no dejará que su señor Frodo viaje sin su compañía. Esto molestó un poco a Elrond por el hobbit que los espió en este concilio secreto, pero su sorpresa e incredulidad aumentaron cuando Merry y Pippin salieron de un escondite para unirse también. Elrond no estaba seguro de este grupo. Habló rápido con Gandalf, porque Elrond quería reemplazar a algunos por otros elfos, pero Gandalf lo convenció que esos elfos tendrían otra tarea en la guerra, y con las palabras de Gandalf Elrond aceptó a todos como los miembros oficiales de esta misión y los llamó la Comunidad del Anillo. Todos prestan atención al debate, a las palabras de cada uno de los miembros, y como pese al gran peligro que hay en el horizonte, para unos este fue una vista un tanto familiar sobre cómo pese a todo, la gente no deja de discutir. Otros estaban temiendo por cómo podría terminar esto hasta que ven cómo el joven hobbit se ofrece para la misión más difícil de todas, y no pudieron sentirse conmovidos cuando todos los demás se ofrecen a esta misión, en especial con Sam, pero también les da gracia por cómo se colaron los hobbits. Ver el lazo de Sam y Frodo hace que muchos recuerdan los lazos más fuertes que tienen. Sintieron que harían lo mismo, tanto ellos mismos como sus amigos. También les gusta el nombre del grupo, así como también ya entienden el nombre que vieron al principio. Cada uno tiene sus propias opiniones sobre este peculiar equipo. Gasef cree que tal vez esta sea la mejor opción. Momon ve varios problemas, pero tal vez haya algunas cosas que compensa las deficiencias. Vel les tiene gran confianza. A la arquera le gustaría formar parte de una aventura así. Henry ve lo peligroso que es esto, pero piensa que sería muy entretenido de ver. Los demás aventureros terminaron sintiendo cosas similares que la arquera en mayor o menor medida, y los hombres lagartos estaban interesados en ver todo un mundo nuevo. De vuelta a la pantalla, todos se prepararían para la misión. Frodo recibió de Bilbo su cota de malla hecha de mitril y su vieja espada dardo. Le contó sobre su cota casi tan dura como la piel de un dragón, y sobre la espada que se pondrá azul cuando los orcos estén cerca, y los elfos volvieron a forjar la espada rota, dando origen a Andúril, la flama del oeste, forjada con los trozos de Narsil, hecha para Aragón. Después de los preparativos todos partieron de Rivendell y el guerrero mandó a Mortema que regresara de vuelta a la ciudad para ayudar con lo que sea. Gandalf están liderando mientras el resto cuidaba el camino y vigilaban a Frodo. Planeaban tomar un pasaje, sin embargo los caminos se vieron bloqueados y vigilados. Uno por los espías de Sauron y el otro por la magia del mismo. Tuvieron que regresar y por decisión de Frodo tomaron el camino que pasa por Moria. Según Gimli, Balin debió conquistarla y que estaría seguro. Se dirigieron a la entrada oeste de Moria. Dejaron ir el pony porque no sería
Seguro llevarlo a través de Moria. Al principio Gandalf no recordaba bien la contraseña para entrar y tras un tiempo Goblin Slayer recordó de la vez que entró con Gandalf y dijo la clave, entonces las puertas se abrieron. Gimli se alegró y quiso entrar primero pero el guerrero lo detuvo. Gimli iba a preguntarle algo pero el guerrero sacó su espada y dijo huele a muerte. Ver cómo interactúan Frodo y Bilbo hace que todos tengan una buena sensación al ver esa linda escena, aun si es un preparativo para una gran misión, pero luego sus actitudes cambian cuando ven lo corruptivo que es en verdad Bilbo, lo que deja a unos un tanto sorprendidos y otros ven con tristeza como aquel hobbit que vieron pasar por tal aventura se convirtió en esto por el anillo, haciendo que sientan lástima por cómo ven este fatídico destino, y agradecen que el anillo no lo haya consumido por completo, ya que no le desearían ese destino a nadie, en especial a alguien tan bueno como él. Tras eso ven a todos los demás quienes tienen una preparación sin tanto drama como Frodo, hasta que ven ciertos detalles como cuando ven cómo vuelven a forjar la espada del rey, y varios sintieron un extraño sentimiento al ver cómo forjan esa espada. Algunos lo atribuyen este sentimiento a que ven un momento importante, aunque los enanos lo atribuyen a la importancia de la espada. Gazef se pregunta si así se sentiría si viera cómo se vuelve a forjar la espada del reino, pero niega con la cabeza pues cree que romper esa espada es imposible, además de que no se quiere imaginar el día en que esa espada se rompa. Por otro lado Ainz escuchó las palabras del resto, por lo que se pregunta si acaso sentiría algo si reparara algún ítem que se rompió, cosa que era imposible en el juego pero al ser un mundo real tal vez las cosas cambiaron y debería experimentar cuando regrese. Luego ven que Goblin Slayer hace que Águila se retire, para unos fue curioso pero tras pensarlo un poco ya no les parece tan raro. Entonces ven cómo la compañía atraviesa los campos, deleitando a todos con grandes paisajes. Los de Danmachi sienten algo de envidia, pues como ellas siempre van a la mazmorra nunca ven algo diferente. Por otro lado los demás aventureros piensan en cada vez que han salido de casa para ir a lo desconocido, y al ver otro gran viaje les hizo pensar en disfrutar mejor los pequeños momentos, así como los bellos paisajes que pueden ver cada vez que viajan. Ainz vuelve a invadirlo este deseo de ver más cosas nuevas, como el deseo de que ha tenido sobre dejar todo atrás para explorar su mundo. Claro que no lo hace, pero aún así tiene ese deseo, mientras que para los otros sedentarios ven con fascinación el viaje. Henry ha salido del pueblo pero nunca antes vio cosas como esas, lo que le da un cierto deseo por explorar, aunque por ser jefa de su pueblo eso ya no es posible. Por otro lado los hombres lagartos que son hermanos hablan un poco. El mayor le pregunta a su hermano si veía cosas con esas, y este le cuenta un poco sobre cómo eran sus viajes. Fue entonces que ven las diversas dificultades por las que pasan, llenando la sala de diversas emociones, como expectación, ansias, preocupación, así como emoción por esta aventura. La arquera se llena de emoción por lo que ven, pues sus deseos de tener una aventura así se hacen cada vez más grandes, cosa que la heroína de su mundo concuerda pues también desea una aventura así, y sus amigas suspiran por cómo es ella, pero también les da gracias. Entonces ven cómo intentan tomar el paso de la montaña pero Saruman usando sus poderes les impide el paso pese a estar a una gran distancia, cosa inaudita para todos o alumnos para la mayoría, pues ver que alguien pueda usar su magia de tal forma es inconcebible. Neya nunca vio algo así y pregunta al aire si algo así es posible. Evil dice que no, nunca antes supo de algo así, y no sabe qué se requiere para poder hacer algo así, cosa con la que los demás usuarios de magia concuerdan. Han visto grandes usuarios de magia y artefactos, pero nunca antes vieron algo como esto. Ainz se interesa mucho, ya que en teoría debería hacer lo mismo pero nunca intentó algo así, por lo que se pregunta si se ha estado conteniendo demasiado. Cuando ven que Frodo declara cuál será el siguiente camino que tomarán los preocupa un poco. A los workers le parece interesante como un trabajo, pero como una misión o algo a cruzar no los convence. Pero al oír que desvío ser conquistada por enanos los hace estar más calmados, o ese creen. Cuando llegan a Moria se sorprenden por la bella entrada. Para quienes no sepan, apareció contexto sobre el por qué había una entrada élfica en un reino enano, cosa que fue bastante conmovedor. Arquera y chamán se ven con una mirada de compañerismo.
Fondo se pregunta si acaso otras ciencias podrían ayudar a su investigación, pero luego lo niega y piensa en conservar de forma pura este arte de su pueblo. Al oír a Gimli todos sienten una gran expectativa, una que se terminó cuando ven a Goblin Slayer moverse y lo que dice, lo que hace que todos se preocupen. De vuelta a la pantalla, todos entraron y cuando Gandalf iluminó la cámara vieron a todos los enanos muertos y parece que murieron hace mucho por los orcos. Trataron de salir pero una enorme bestia salió del agua. Trató de jalar a Frodo al agua pero Boromir lo salvó. Trataron de escapar y la bestia por accidente les cerró la puerta dejándolos encerrados con una sola ruta. Sin más opción deberán pasar por 3 días sin luz de sol hasta salir de Moria. Cuando los espectadores vieron a los enanos muertos tuvieron diferentes reacciones. Los no combatientes, los más sensibles o con poca experiencia fueron los más afectados. Arche le cubre los ojos a sus hermanas para que no vean. Henry se tapa la boca por la sorpresa pero ya no se siente tan mal al estar un tanto curtida. Nella sintió un escalofrío en su columna, mientras que los enanos presentes tuvieron un malestar especial al ver a su gente así. No obstante Fondo tenía malos recuerdos así como un mal presagio al estar consciente de la mala situación que pasa. Su pueblo con los Quagga y los dragones de escarcha. Volviendo al asunto, más de uno pensó que lo mejor es irse de ahí cuanto antes, pero no pudieron seguir pensando eso cuando salió un monstruo marino. Al ver cómo terminaron las cosas todos tienen sus propios pensamientos. Los de Danmachi hablan sobre que desde cierto punto de vista esto luce como cuando entran en la mazmorra. Los aventureros de Overlord reflexionan sobre que eso les recuerda a ciertas misiones, lo mismo con los de Goblin Slayer, muchos le desean lo mejor para poder cruzar por ahí sin que las cosas se compliquen, y quedan impresionados por inmensas minas por las que atraviesa. De vuelta a la pantalla, durante el viaje notaron que Gollum los seguía. Después de dar la información lo soltaron pues no les servía. Más adelante Gandalf iluminó la cámara revelando la antigua gloria Khazad Dûm, la gran mansión y reino enano. Quedaron sorprendidos por el inmenso salón que seguramente debió brillar en sus tiempos de antaño. Los espectadores seguían impresionados por las minas en especial cuando Gandalf las iluminó, revelando las vetas de Mithril, el gran tesoro de los enanos, así como sintieron repulsión así como lástima por esa criatura tan miserable, aunque reconocen las palabras de Gandalf las cuales son sabias, aunque unos simpatizan más que otros, pues unos sí desean la muerte de Gollum. De igual manera, ven cómo continuaron caminando hasta que Gimli fue a un lugar con luz para buscar algo que le llamó la atención. Todos fueron con él y encontraron una pequeña cámara con un pozo, unos cadáveres y un ataúd con un grabado en lenguaje enano. Eso resulta ser la tumba de Balin. Gimli se arrodilló para rezar. Gandalf tomó un libro y leyó las últimas páginas sobre cómo los orcos los atraparon, la toma de las diferentes cámaras y el que no podían salir, pero que había algo muy malo en las profundidades, algo muy peligroso. Pippin quiso tocar un cadáver pero el guerrero lo evitó pero una roca suelta cayó por el pozo y se llevó el cadáver. Con una cubeta metálica y una cadena, el ruido sonó por todas partes, y luego fue reemplazado por gritos, gruñidos y muchas pisadas. Corrieron a cerrar las puertas y atascarlas con las hachas de los enanos. Legoras y el guerrero disparaban flechas en los agujeros de la puerta para matar orcos y tratar de retrasarlos, pero lograron entrar dando inicio a la batalla. Entró un gran grupo de orcos, todos se lanzaron al combate, incluso los cuarto hobbits. Pelaron duro hasta que unos orcos trajeron a un troll. Legoras le disparó flechas y Gimli lo atacó con su hacha doble, pero eso no bastó y el troll trató de matar a Gimli pero Aragorn y Boromir trataron de detenerlo sujetándolo con la cadena que tenía en cuello. Y la batalla reanudó cuando el troll se quitó la cadena, todos peleaban con fuerza, incluso los hobbits. Sam se separó de Frodo pero peleaba bien con su espada y con su sartén. Merry y Pippin se mantenían cerca de Frodo hasta que el troll los separó. Al ver eso todos trataron de ir con él, pero los orcos eran demasiados. Aragorn lanzó una lanza para frenar al troll, funcionó un poco y los hobbits casi escapan pero el troll se quitó la lanza y la disparó con dirección hacia Frodo, dándole en el abdomen y por la fuerza chocó con la pared antes de caer. Al ver eso todos se llenaron de odio e ira, pelando con mayor fuerza, eliminado a los orcos en pares. Merry y Pippin saltaron a la espalda del troll. El guerrero les ordenó que se bajaran, lo dijo mientras disparaba más flechas contra él.
Troll, algunas flechas las saco de los cadáveres de los enanos y de los orcos, se colocó en la esquina de la entrada, le dijo al resto que no intervinieran, alentó al troll en atacar, golpeaba su escudo con su espada, retando a que el troll viniera con todas sus fuerzas. El troll enfadado, fue corriendo para embestir al guerrero, el cual no se movió hasta que en el último segundo saltó y rodó fuera del camino haciendo que el troll se estrellara cerca de la entrada, derrumbándose y aplastando a unos orcos que venían como refuerzo. La grieta creada por el impacto se extendió por el techo hasta llegar a la pared donde estaba Frodo. Boromir eliminó a la mayoría de los orcos restantes, y Aragorn, que estaba más cerca de Frodo, fue a revisarlo, pero se quedó sorprendido de que no esté muerto. La lanza no lo atravesó y solo le sacó el aire. No sabían cómo hasta que Gandalf señaló la cota de malla. Cuando ven la tumba de Balin hay quienes tienen sentimientos encontrados. Por un lado, unos que se sienten mal, ya que lo recuerdan de la aventura anterior, mientras que otros admiran cómo pese a todo lo que pasaron los enanos, pusieron al líder a descansar, y el hecho de que de alguna manera hayan conseguido luz dice mucho de ellos, cosa que llena de orgullo a los enanos presentes, deseando que algún día sus compañeros de ese mundo puedan recuperar su antiguo reino. Gondo por otro lado también hacía esa promesa con las runas. Luego escuchan a Gandalf leyendo los últimos pasajes del libro, no dando un buen presagio. No solo porque sonaba como una historia de terror, sino porque ahí hay que no parece ser un simple orco. Luego ven cómo la suerte desaparece, por el ruido que genera el cadáver que cayó por el pozo. En cualquier otra circunstancia hubiera sido algo muy graciosos, pero con tales peligros no lo es. Incluso tipos de vete no se sienten en condiciones de reírse, en especial cuando resuenan los tambores, y posteriormente vienen los orcos. La batalla fue un tanto caótica, pero se veían las cosas muy bien, hasta que llega el troll, lo que resultó una pelea aún más caótica hasta que lo matan, pero no había ninguna celebración e incluso en la sala, pues ahí habían visto que Frodo había muerto, o eso pensaron. Más de uno suspiró de alivio o de sorpresa por cómo el pequeño Hobbit se salvó de la muerte, y eso abre un breve diálogo sobre el equipo necesario para cada misión, pero no tardan en continuar viendo. De vuelta a la historia, pero no había tiempo para celebrar. La espada de Frodo seguía azul, derribaron la pared debilitaba y Gandalf dijo que tenían que ir de inmediato al puente de Khazad-dûm. Le dio el libro que encontró a Gimli para que conservara la bitácora de la expedición de Balin y entonces salieron corriendo tan rápido como podían. Mientras que los orcos los perseguían, de alguna manera a la vez que más corrieran más orcos llegaban, salen de las grietas del suelo, hasta del mismo techo, llegando a formar una inmensa horda de orcos que los rodeó. Los orcos gruñían y rugían, intentando generar miedo a sus presas. Los miembros de la comunidad colocaron a los hobbits en medio mientras que el resto estaban listos para pelear. Todos se contagian de la emoción del momento, por lo que más de uno se acerca cada vez más y más al borde de sus asientos al ver la inmensa horda de orcos que se forma. Entonces se preguntan cómo podrían salir de algo así. Algunos dan sus ideas, pero considerando el gran desbalance es complicado dar una buena idea, tal vez con los padres de Gandalf. Pero antes de que alguien pudiera lanzarse a pelear se escuchó un gran rugido. Los orcos se asustaron por lo que escucharon y más cuando los rugidos aumentaban, parecía que se acercaban. Los orcos salieron corriendo, tratando de salvarse. Goblin Slayer se acercó a Gandalf y le preguntó si eso era lo que él cree que es. Gandalf con pesar dio un asentimiento. Boromir fue con el mago y le preguntó por este nuevo horror. Gandalf con el mismo pesar dijo que eso es un Balrog, un demonio de fuego de la primera era, uno del mundo antiguo, comillas. Esa cosa es superior a todos ustedes. Con eso dicho empezaron a correr, ya que no serviría pelear contra eso, ya que las espadas no servirán de nada contra esa cosa, y corrieron rápido hasta llegar a otra cámara que conducía a unas escaleras cerca del puente. Todos se adelantaron mientras que Gandalf se quedó atrás para cubrirlos y se enfrentó a Balrog con magia. Ambos se enfrentaron hasta que Gandalf derribó la cámara, haciendo que las rocas cayeran sobre el demonio. El Balrog se enojó tanto que empezó a golpear las paredes y piso haciendo que todo temblara. Gandalf alcanzó al resto de forma rápida y le pidió a Aragorn que no importe qué pase. Bajaron por una gran escalera y varios orcos intentaron matarlos con flechas.
Y el riesgo aumenta más cuando restos del techo caían y derribaron partes de la escalera separando al grupo, dejando al guerrero, Aragorn y a Frodo atrás. Legolas seguía matando a los orcos y el guerrero pensó en ayudar, pero luego se le vino otra idea: toma su hacha y mazo para golpear los costados de la escalera por unos escalones más arriba. Un roca cae y derriba más escalones. El guerrero aprovechó el espacio y la debilidad de la estructura para empujar los escalones y le dijo a Aragorn que se prepara a saltar con Frodo. Los escalones cayeron y los tres saltaron, pudiendo cruzar a salvo. Llegaron hasta el fondo y empezaron a correr hasta que llegó el Balrog. Todos cruzaron el puente excepto Gandalf, que se quedó a la mitad del puente. En la sala todos tenían ideas sobre cómo salir de eso, o pensaban que de tener las reglas de su mundo podrían deshacerse de esa mera banda de monstruos débiles, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por el mismo ruido que asustó a los orcos. Los civiles y Netron, que se congelaron en donde están. Nella, Bel, la sacerdotisa y otros más sintieron un gran escalofrío recorriendo sus espinas, mientras que los veteranos sintieron que de alguna manera sus cuerpos se enfrían. Pero también sienten que la habitación se calienta, dependiendo de su fuerza. Hay quienes sienten un miedo primordial de supervivencia y de lo que podría pasar, pese a solo ver una pantalla, mientras que los más fuertes sienten el peligro y sienten esa adrenalina que surge en los momentos difíciles. Aunque Ainz no sentía nada más allá de algo parecido a un reto, al escuchar lo que dice Gandalf parece que libera a todos de esas sensaciones raras. Nadie las mencionó, pero de alguna manera saben que todos lo sintieron. Salvo los de Nazarick, pero de igual manera entienden lo que pasa y Ainz tiene bastante interés por lo que sea esa cosa. Al ver la intensa huida de la comunidad los hace a estar al borde del asiento, pero por fortuna pudieron librar los peligros. Nota cuando Gandalf se enfrenta al Balrog en la cámara anterior, los espectadores solo vieron a Gandalf. Hasta ahora que todos lo ven. Cuando ven a esa cosa más de uno perdió el color de su cuerpo por completo, mientras que los otros estaban un tanto indecisos de cómo podrían enfrentarse a esa cosa. Los hombres lagartos no creen que pudieran vencerlo ni con todos sus guerreros. Las rosas azules están divididas y esa cosa es peor que Yaldabaoth. Lacjus dice que con la fuerza que tiene ahí tal vez sí podrían vencerlo con dificultades. Pero si tiene las reglas de su mundo las cosas podrían ser muy diferentes. De igual manera Ivila ahí confía en que Momon ganaría, lo ve pero no dice nada, se queda mirando, y ella se pregunta si acaso él no está seguro del resultado. Él en realidad solo veía al demonio y le dio la curiosidad de que sí podría tener algo parecido. Su sentido de coleccionista se activó, mientras que el resto de Nazarick toma notas. Los workers saben que no podrían contra algo así, los del reino piensan igual. Nella piensa que al reino santo le daría un infarto por algo así y no cree que puedan ganar ni con todos los colores presentes junto con la reina santa. El equipo de Bell saben que no podrían con algo así, a menos de recibir ayuda o estar hasta el cuello de objetos mágicos de gran poder, pero en peor así piensan. Sobre lo que dijeron antes sobre ajustarse a las reglas del mundo, las cosas pueden ser mejores o peores, aunque Bell quiere seguir mostrando valentía y no puede evitar pensar en el Minotauro aunque sea por un instante. Los de la familia Loki estaban más confiados pero aún podían ver la realidad, mientras que el resto de los aventureros y no aventureros tienen pensamientos similares, pero están seguros de que si llega a horario sería una masacre horrible, mientras que los dioses piensan en tiempos antiguos, cuando tenían sus poderes sueltos. Así podrá encontrar el Balrog, pero lo que les preocupa son dos cosas. Primero es que en esos tiempos, estos solo serían la vanguardia, los pesos pesados serían 1000 veces peor. Y lo segundo es que son esta forma mortal con sus poderes atados, sienten un gran terror al ver al Balrog, un miedo intenso que logran controlar al saber que no les pasará nada y que no están solos. Los de Goblin Slayer están entre asustados y emocionados, pues tienen experiencia en vencer al Rey Demonio. No obstante, siguiendo las reglas de las que hablaron, podría ser más difícil o fácil. A la arquera le gustaría enfrentarse a esa cosa como una gran aventura, pero también sabe que de hacerlo, lo más seguro es que moriría. El chamán le gustaría ver muerta a esa cosa que profanó los salones de sus compañeros de otro mundo, pero no se imagina cómo matar a esa cosa. La arzobispa recuerda sus días de aventurera. La heroína y compañía confían en que podrían encontrar la forma de matar a
Esa cosa pese a las reglas de poder, los aventureros lo ven muy complicado pero intenta pensar en una forma de que fuera posible, el monje hombre lagarto le gustaría ser un dragón para vencer a esa cosa. Goblins Slayer piensa en una forma de salir de esta, pero no se le ocurre algo además de correr, pero entonces, ve el puente y piensa en una idea loca, pero no sabe qué pasará ahí. De vuelta a la pantalla, Aragorn está al final del puente esperando a Gandalf, el guerrero está en el camino entre el puente y las escaleras que llevan a la cámara que lleva a la salida, el resto veía lo que sucedía en la entrada de la cámara final, y entonces todos vieron al Balrog por completo, media varios metros de alto, parecía estar hecho de tierra y fuego. Tenía grandes protuberancias que salen de los costados de la cara y se curvan hacia la boca, desprendía fuego por todo el cuerpo, cuando rugía veía su interior y parecía un enorme horno que expulsa un calor infernal. El humo que generaba daba la ilusión de que tuviera unas enormes alas negras, tenía una cola y patas como un carnero. Muchos se quedaron atónitos al ver por completo al Balrog, e incluso se quedaron sin aliento. El guerrero nunca había peleado contra un enemigo de la raza de los demonios en su mundo y se preguntó si así se verían los de demonios de clase alta o así es como debería verse un rey demonio. Gandalf se enfrentó frente a frente contra el Balrog. Gandalf aclamaba que no sería derrotado y no dejaría pasar al Balrog. El Balrog no le tomó importancia, atacó a Gandalf con una espada de fuego pero con un escudo de luz la espada se hizo pedazos y entonces sacó un látigo de fuego, cada vez que lo movía se escuchaban relámpagos. Gandalf juntó su espada y báculo para golpearlos juntos al puente declarando que el Balrog no lograra pasar soltando un destello. El demonio no le hizo caso y avanzó sin temor por el puente pero después de 2 pasos el puente se cayó y el Balrog cayó al enorme abismo. Gandalf pensó que había ganado, pero el Balrog usó su largo látigo para sujetar a Gandalf por uno de sus tobillos, se quedó al borde y apenas se sujetaba con las manos. Frodo quiso ayudar a Gandalf pero antes de que llegara lejos Boromir lo detuvo para evitar que caiga y se pierda el anillo. Gandalf solo les dijo una cosa, váyanse tontos y se soltó para caer al abismo y todos piensan que Gandalf murió. Todos salieron del Moria, Boromir se llevó a Frodo que intentaba zafarse para ir al puente para ayudar a Gandalf, y el guerrero fue por Aragón para salir de Moria de una vez por todas. Cuando salen todos están en melancolía por perder a un gran amigo incluso, el guerrero estaba triste, pero por su casco no se notaba. Cuando los espectadores ven al mago hacerle frente a ese demonio, sintieron una gran tensión así como una gran admiración, no estaban seguros sobre de qué habla, pero por alguna razón le tienen más respeto. Y aunque no sea un combate tan activo como a los que están acostumbrados no deja de ser fascinante, todos esperan ver el resultado de la batalla, no obstante cuando pasó lo ven como algo tan anticlimático así como fascinante, y de cierto modo también debió ser obvio, pero cuando todos se relajan ven la última jugada del Balrog. Más de uno gritó un no por ver a Gandalf a nada de caer al abismo, ven como Frodo quiso ir en su ayuda y más de uno se reflejó en él, pues harían lo mismo por sus compañeros, pero muchos se quedaron desconcertados con lo que dijo Gandalf. Hasta que lo ven caer y se escucharon jadeos o un gran silencio, se quedaron atónitos por ver eso, las hermanas pequeñas de Arche lloran mientras que ella las abraza sin creer lo que vio, sus compañeros se sienten igual, lo mismo por parte de los demás, pues recuerdan viejas perdidas, a antiguos compañeros caídos, y los desgarradores gritos de Frodo no ayudan. Henry también parecía afectada y Neai se aferra a su arco, otros no pudieron soltar sus lágrimas, cuando ven a todos destrozados por la pérdida de Gandalf. Los presentes muestran sus respetos en silencio, levantando sus armas o dando una oración así como las sacerdotisas que oran por su descanso, todos se toman un momento antes de continuar. De vuelta a la pantalla, Aragón se vuelve el nuevo líder del grupo y los guía al reino de Lórien, y tras un pequeño contratiempo con los elfos que hacían patrullaje junto a Aldir, quien no quería pelear contra alguien que tenía la insignia de su pueblo, así que tras arreglar eso, se les permitió que entren en el reino de Lórien, y se asombraron de la gran belleza del reino era igual o más bello que el mismo Rivendell, incluso el guerrero parecía tener un rastro de asombro. Cruzaron el reino hasta llegar con la dama Galadriel y el Lord Celeborn, los reyes de Lórien.
Se asombraron de la belleza de Galadriel, unos más que otros, y el más asombrado fue Gimli, que Leborn preguntó por Gandalf, y Galadriel con su habilidad de leer las mentes vio que Gandalf cayó en el abismo junto al Balrog, y vio en la mente de Boromir revelando sus miedos y tentaciones, su temores de que Gondor caiga y su gran tentación de tener el anillo y usarlo contra Sauron. Los jóvenes preguntan que si no fue muy brusco la forma en que Aragorn los hace avanzar pese a todo. Gazef dice que tal vez, no obstante, considerando todo, hubiera sido peor haber tardado más, era mejor el continuar avanzando. Luego ven que las cosas se ponen trenzas con los elfos, pero tras eso se quedan muy impresionados por Lórien, la arquera, así como todos los demás con sangre élfica sienten que podrían vivir ahí, pero cuando ya habían visto todo, la gran belleza de Galadriel los dejó alucinantes a más de uno, pues aunque es muy común la belleza de los elfos, aparentemente en cualquier mundo, no pueden negar que la señora de Lórien es muy hermosa. Sus habilidades son muy impresionantes, pero les preocupa lo que vio por parte de Boromir. En la pantalla, los dejaron quedarse para que puedan descansar, y los elfos cantaron un lamento por Gandalf, y Legolas no se atrevía a traducir lo que decían porque la pena está cerca. Boromir hablaba con Aragón sobre lo que tenía que pasar, lo que le dijo Galadriel y cómo sería el regreso triunfal de los dos a la Ciudad Blanca, y el guerrero por costumbre está patrullando y pensando qué haría. Pero justo en ese instante recibía cartas de las Águila, sobre cómo se movían y noticias sobre los movimientos del enemigo, además de unos avistamientos cerca de su ciudad. En Lórien pasaron varias cosas. Gimli inició una gran amistad con Legolas, algo así no se veía en mucho tiempo, que un elfo y un enano se hicieron grandes amigos, y Gimli adoraba tanto a Galadriel que básicamente se volvió un sirviente de ella. Frodo usó el espejo de Galadriel y vio lo que podría pasar si él falla. Vio cómo la comarca se volvería un páramo desolado y los hobbits se volverían esclavos, y decidió quedarse el anillo para destruirlo, pero primero se lo ofreció a Galadriel para que ella lo hiciera. Ella estaba tentada pero se negó, y sin que ella lo supiera, acaba de superar una gran prueba, que le garantizó un lugar de nuevo en Valinor. Los espectadores disfrutarían más de Lórien si no fuera porque aún sienten la pérdida de Gandalf. Preguntaron a los elfos si entienden lo que cantan, dicen que no tanto, pero de igual manera no creen que debería traducirlo. Aceptando lo que dice Legolas, ven la conversación de los hombres y entienden un poco más a Boromir, pero se sienten un tanto curiosos el comportamiento de Aragorn y se les da contexto de su comportamiento, por lo que entienden un poco más su actuar. Ven impresionados la prueba de Frodo y sienten pena y temor por ese futuro, por lo que esperan que pueda con esta tarea, mientras que más de uno se asustó de Galadriel al ver su cambio, y agradecen que no sea de los malos. También ven lo curioso que es el comportamiento de Gimli, pero para unos no es curioso, pues creen que harían lo mismo. De vuelta a la pantalla ven que todos recibieron regalos, les entregaron a todos capas élficas que cambian de color por la luz y son sujetadas por broches de hojas con plata, y Galadriel repartió los siguientes presentes. Aragón recibió una hermosa vaina donde pondría su espada para que nunca se mellara ni se rompiera junto a la piedra de Elessar, una piedra élfica, grande, verde con broche plateado que parecía una águila con las alas desplegadas. A Boromir se le dio un cinturón de oro, a Merry y Pippin les dieron cinturones de plata con una hebilla que parecía una flor dorada. A Legolas le dio un arco de los de Galadri, uno mejor que el suyo, blanco y más largo que los del Bosque Negro, junto con flechas. A Sam le dio tierra bendecida por la misma Galadriel junto con una semilla de un árbol para que lo plantara en la comarca y tenga el jardín más bonito de toda la Tierra Media. A Gimli no sabía qué darle y le pidió que pidiera un deseo. Gimli pidió un cabello de su melena y Galadriel le dio 3. A Frodo le dio una redoma de cristal donde estaba la luz de la estrella de Earendil. Para el guerrero no sabía qué darle y como a Gimli le pidió que pidiera algo, Goblin Slayer sin gentileza pidió algo para matar orcos. Gimli, que estaba a su lado, le dio una discreta patada por ser grosero, y Galadriel solo sonrió pues ya sospecha que pediría. Un elfo con una caja se colocó al lado de Galadriel y al abrir la caja mostró en su interior un hermoso anillo plateado con decoración de oro. El anillo era algo grande, un poco más de 1 centímetro. Era un anillo con la imagen de un dragón en todo el contorno, con grandes detalles para mostrar las patas, las alas y la cola.
La cabeza apunta hacia arriba y en sus fauces hay una piedra roja parecido a un rubí. Este es el anillo de fuego robado, o simplemente el anillo de dragón. Muchos en la audiencia no pueden evitar sentir envidia por los regalos que se les entregó a la compañía, en especial porque se les hizo llegar en contexto de las cosas más importantes. Cuando llegó la parte de Hindley, se les hizo un tanto curioso y chistoso su comportamiento, hasta que ven lo que pido, para Vete fue tonto. Pero sus compañeros lo callan, y este solo refunfuña por ser castigado. Para Lacjus esto le recordó aquellos cuentos sobre que las damas le dan un obsequio a los caballeros. Para las recepcionistas les pareció tierno el como ella le dio no uno, sino 3 cabellos. La granjera piensa si darle a su amado para que piense en ella, y no fue la única que pensó en ese mismo plan. Pero sus pensamientos son interrumpidos por enterarse del verdadero valor del regalo de Hindley. Se enteraron de cómo un gran elfo, de remate y grandes habilidades, le pidió lo mismo a Galadriel hace mucho tiempo atrás, pero ella siempre se lo negó sin importar qué, porque vio oscuridad en él. Pero con Hindley es diferente, tanto así que le dio por triplicado lo que se le negó a un gran elfo. Así que todos se quedan muy impresionados por esto al entender la verdadera seriedad de todo esto, por lo que ya no lo ven de forma tan sencilla, y lo ven con gran respeto, pero entonces pasan al deseo de Goblin Slayer, quienes lo conocen ya. Esperaban su respuesta, mientras que el resto lo vieron con una mirada en blanco, así como con una gota de sudor. También vieron un poco chistoso por cómo auto Hindley para reprenderlo. También la arquera reprende a Goblin Slayer por no ser más cortés. Pero entonces todos ven el hermoso anillo y se preguntan qué podría hacer eso. En la pantalla Galadriel dijo que este anillo tiene una larga historia y que no toda la conoce. Se rumorea que el Señor Oscuro de Sauron lo robó de la isla de Númenor y antes era un anillo limpio y liso. Cuando Sauron lo encontró trató de usarlo pero no pudo. El anillo no se lo podría poner nadie malvado, intentó corromperlo y lo unió con una piedra donde tenía encerrado el fuego de un dragón. Y así es como cambió de aspecto hasta lo que se ve ahora, pero aún así no pudo colocárselo, y en su cólera le lanzó una fuerte maldición convocando magia negra. Nadie que tenga sangre élfica o enana podrá usar el anillo, ya que de hacerlo sería consumido por el fuego. Si alguien de otra raza se lo coloca y es débil, el anillo será consumido con el tiempo por el anillo hasta ser vuelto en cenizas, y no se sabe qué más efectos podría tener en los mortales. Tal vez cause más problemas de lo que se cree o incluso peores que la muerte. Por eso pregunta, ¿aún así aceptas este anillo? La historia fue impresionante, pero al oír toda la historia no creían que fue en verdad útil. Muchos vieron con algo de indecisión sobre lo que debería hacer Goblin Slayer, pero otros, principalmente sus compañeros, le preguntan qué haría. Él sabe que hará, no obstante de igual manera responde que es mejor que ver lo que sucederá que especular. De vuelta a la pantalla, el guerrero sin dudarlo lo tomó y se lo colocó en el dedo índice de la mano izquierda para que se mantenga oculto por su escudo. Deseó eliminar orcos. Y si esto servirá, entonces lo usaré y eliminaré los orcos de nuestro camino. Sé que conoces el fuego de dragón. Para usar el anillo debes recordar ese mismo fuego y cuando lo hagas tus armas se cubrirán de fuego, tus hojas, las puntas de flecha, tu hacha y mazo. El efecto durará 1 hora hasta que la piedra se vuelva negra y tendrás que esperar 24 horas para que se vuelva roja. El tiempo de uso se reducirá si generas más fuego en tus armas, pero puedes seguir generando fuego usando tus propias fuerzas para mantener el fuego de dragón. Pero no, ¿qué pasaría si haces uso de ese efecto demasiadas veces? Al ver cómo se pone el anillo sin vacilar, muchos no lo podían creer. Ainz le pregunta a su Goblin Slayer si acaso sabía que su contraparte haría lo mismo, a lo que dice que sí, y la arquera se pone una mano en cara por la exasperación, y la sacerdotisa con una gota de sudor, dice que al menos lo colocó en un lugar en donde no se viera. Lacjus ve a Goblin Slayer con incredulidad, pero también no puede evitar sentir algo de envidia, pues ese anillo se acomoda con sus fantasías, aunque no dirá nada por obvias razones. Ainz siente que le gustaría ese anillo más por su sentido coleccionista. Otros están interesados en el anillo por una u otra razón. Hefesto ve con interés el anillo, pues le gustaría hacer uno, aunque claro que sin la parte de la maldición y todo eso. También dice que pese a la imprudencia de ponerse así el anillo,
pero también acepta que es una determinación impresionante por alcanzar su meta. Ais parece concordar con lo que dice Hefesto, pero Hestia cree que debería ser más consciente. Pero los compañeros del mencionado dicen que se nota lo poco que lo conoce. Klimt siente que ese anillo le recuerda un poco al de Gafes, aunque sea un poco. Asfi cree que ya que no conocen todo sobre el anillo no hay una forma segura de asegurar el resultado final. Brain dice que cuando menos los afectos son bastante beneficios y podría sacarle bastante uso si sabe cómo usarlos. La arzobispa cree que él podrá hacerlo y seguramente Galadriel también, ya que de lo contraído no cree que alguien como ella haría algo como eso sin ninguna razón. Henry le pregunta a Goblin Slayer qué haría con ese anillo. Él simplemente dice que lo usaría para matar goblins y varios ya veían venir eso. De vuelta a la pantalla, los 9 tomaron botes y viajaron río abajo, pero sin que ellos lo supieran. Saruman continuaba creando sus hordas y reclutaba a hombres salvajes. Creó una hora de urukais para cazar a la comunidad. Bien armados y con órdenes de capturar a los hobbits y de matar al resto, la comunidad siguió navegando río abajo hasta llegar con los Argonath, estatuas de grandes reyes de Gondor. Llegaron a la orilla para descansar y para que Frodo pensara sobre cuál sería el mejor camino para llegar a Mordor. Frodo se adentró al bosque para pensar, pero Boromir lo siguió para tratar de convencerlo de que vayan a Minas Tirith. Frodo se negaba y Boromir finalmente se enojó y trató de quitarle el anillo a Frodo, pero antes de atraparlo, Frodo se puso el anillo y se fue. Boromir fue por el resto para encontrar a Frodo. Aragorn fue el primero que lo encontró y hablaron para que Frodo se calmara, y cuando planeaban regresar la espada de Frodo se iluminó y Aragorn le ordenó que corriera y se ocultara mientras él le hacía frente a los urukais. Aragorn peleaba bien, pero eran demasiados y varios se separan para encontrar a los hobbits de su misión. Por fortuna de Aragorn, Legolas y Gimli, que buscaban juntos, escucharon el ruido y llegaron a tiempo para ayudar. Merry y Pippin se encontraron con Frodo, pero este último quería irse para cumplir su misión en solitario. Ven el viaje de la comunidad, uno bastante tranquilo e interesante. Conocen más a los personajes, como las esperanzas de Boromir y la desconfianza de Aragorn. También averiguan que Gollum de alguna manera aún lo sigue. Cuando creyeron que eso era todo, ven cómo Saruman los está persiguiendo, así como el resto de sus movimientos. Tan solo esperan que la compañía esté lista. Mientras tanto aún disfrutan del paisaje, aun cuando no está, no se arruina este momento de calma. Y quedaron muy sorprendidos por las grandes estatuas de los reyes de antaño. Los de Nazarick piensan en hacer algo así para su señor, aunque están más que seguros que lo harán 1000 veces mejor. Sea como sea, ven que llegan a descansar. Algunos esperan que puedan irse antes de que llegue el enemigo. Pero las tensiones se elevan cuando Frodo y Boromir discuten, empeorando cada vez las cosas cuando Frodo se separa del grupo con el anillo puesto, pero al menos fue a pedirle ayuda a todo el mundo. Aún así temen lo peor. Pero llegó Aragorn y aunque para unos hubo tensión, se impresionan por como él decide no aceptar el anillo. Pero de nuevo viene la preocupación cuando llegan los urukais. Temen por todo. Por más B1 que sea Aragorn, es imposible que pueda vencer a todos. Por fortuna viene la ayuda, aunque temen por Frodo, porque si lo atrapan todo terminará. Por fortuna los otros 2 hobbits lo encontraron, eso pensaron, pero en realidad se preocupan más al ver que Frodo quiere irse solo, algo que casi todos ven como una muy mala idea. De vuelta a la pantalla, estos 2 amigos decidieron hacer lo que era su papel en la comunidad, ser quienes despisten al enemigo para que no se concentren en Frodo. Llamaron la atención de los urukais para que lo siguieran y darle a Frodo vía libre para escapar. Los 2 hobbits corrieron tan rápido como podían, pero estaban a punto de ser atrapados hasta que llegó Boromir para salvarlos, matando a varios urukais. Merry y Pippin ayudaban tanto como podían, lanzando rocas y cortando las manos que intentaban llevarlos. Boromir hizo sonar su cuerno con tal fuerza que fue escuchado por todas partes, y asustó a sus oponentes, pero al ver que no venía nadie, volvieron a atacar. Casi más de 100 uruk-hai se lanzaron sobre Boromir. Con valor y sin mostrar miedo, Boromir siguió combatiendo, y un arquero a la distancia se preparó para matar a Boromir, pero antes de que tomara una flecha, una más llegó a su cuello. Los urukais que vieron eso voltearon a ver dónde estaba el tirador, y notaron un guerrero de armadura completa y seguía disparando más flechas. Los
Uruk-hai se lanzaron a matarlos y el guerrero tomó su espada para comenzar el combate cuerpo a cuerpo, pero aunque Goblin Slayer luchaba contra varios, aún eran demasiados y había aún más arqueros, y empezaron a dispararle a Boromir, y algunas flechas le dieron, pero Boromir no cedía, continuó luchando sin miedo y con la misma ferocidad. El guerrero al ver eso decidió usar el anillo, recordó esa vez hace varios años en Esgarod, recordó a Smaug escupiendo fuego y destruyendo todo. La espada se cubrió en llamas provocando que los Uruk-hai se detuvieran por la impresión, pero el guerrero no se detuvo y luchó con más fuerza, y con mayor facilidad cortaba extremidades y atravesaba armaduras, cruzaba el camino rápidamente pero no paraban. Boromir trató de proteger a Merry y Pippin pero las flechas no se detenían y finalmente Boromir no pudo más, dejó varios cadáveres a su alrededor, más de 30 enemigos mató antes de terminar su cumbido, se recargó en un árbol, para deslizarse hasta quedar acostado. Con varias flechas en el cuerpo, mantenía la empuñadura en su mano pero la hoja estaba rota junto con su cuerno. Merry y Pippin trataron de pelear pero fácilmente un grupo de Uruk-hais los tomaron para irse. 10 se fueron y el resto se quedaron para pelearon contra el resto. Los 10 que se fueron se encontraron con un grupo más grande de orcos pero estos fueron mandados por Sauron para buscar al hobbit que tenía el anillo. Los Uruk-hais para evitar el conflicto y para cumplir con la misión los aceptaron. Y se fueron todos juntos. Aragorn, Legolas y Gimli llegaron a la escena y vieron como el guerrero con su espada en llamas eliminó a los últimos enemigos. Los 4 fueron con Boromir que aún estaba vivo. Boromir dijo que se llevaron a Merry y Pippin, confesó que intentó tomar el anillo y pidió perdón por ser débil al caer a la tentación. Aragorn le dijo que no había problema, luchó con honor y valentía. Boromir preguntó por Frodo y Aragorn dijo que se fue y el anillo ya no está al alcance de nadie. Boromir, con su mano en el pecho mientras sujetaba la empuñadura de su espada, prométeme hermano que no dejará que caiga la Ciudad Blanca y que no fallará nuestra gente, te prometo que no caerá la Ciudad Blanca y nuestro pueblo no fallará. Te hubiera seguido hasta el final, mi capitán, mi rey, y así Boromir murió, le quitaron las flechas y juntaron sus cosas para colocarlos con él, en uno de los botes, para que fuera su barcaza funeraria, para que navegara en el río Anduin hasta el mar y sin que alguien lo supiera, su hermano Faramir después de 3 noches vería a su hermano en el río. Los espectadores al ver que Merry y Pippin deciden sacrificarse, lo ven como lo más valiente así como lo más estúpido que alguien podría hacer, depende de quién le preguntes, pero es innegable su valentía. Pero por desgracia es inevitable su captura hasta que llegó Boromir, fue bastante impresionante y el cómo tocó el cuerno los dejó sin palabras, pero era una batalla perdida, no obstante hubo esperanza al ver como llegó Goblin Slayer, pero no duró mucho pues pese a usar su anillo eran demasiados, entonces pese a todo Boromir terminó cayendo y los hobbits fueron secuestrados, lo que dejó a todos en un ambiente pesado pues no es una victoria dulce, ya que aunque el anillo se mantuvo a salvo, la compañía fue golpeada duramente, luego ven las últimas palabras de Boromir, dejando a más de uno con una lágrima o más en sus ojos. Evil ahí dice que se redimió, pero Gazef replica un poco. Pues Boromir no buscó el anillo para sí mismo, sino que quiera usarlo para salvar a su gente, y para sus adentros se preguntó si acaso él también haría lo mismo, sin saber si sería lo suficientemente fuerte o débil. Pero al ver que Aragorn jura salvar a su pueblo hace que Gazef se vea reflejado en más de un sentido, mientras que Ainz se preguntó qué hubiera pasado de haber perdido a uno de sus amigos así. De igual manera le muestran sus respetos a otro miembro de la compañía, y al saber que su hermano lo encontrara hace que tengan sentimientos encontrados, esperando que al menos su hermano pueda despedirse, ahora les falta saber qué pasará. Regresando a la pantalla, Frodo se separó del resto y estaba listo para continuar con esta misión solo, pero eso no pasaría. Sam lo encontró y trató de ir con él, e incluso trató de nadar para llegar con su señor, pero se hundió. Estaba a punto de morir ahogado hasta que Frodo lo salvó y lo subió al bote. Frodo le pidió una explicación y Sam dijo que le había hecho una promesa a Gandalf sobre nunca dejar a su señor Frodo solo, así que acompañaría a su amigo y señor en toda esta aventura hasta que llegue a su fin. Frodo se sorprendió de hasta dónde iría Sam, y aceptó su compañía.
Así que ambos cruzaron el río para reanudar solos el camino hacia Mordor. El resto de la comunidad estaban pensando si seguir y encontrar a Frodo o rendirse por no cumplir con el objetivo. El guerrero se iba y Legolas le reclamó por eso, y el guerrero dijo que haría lo que le corresponde en esta misión, matar a los orcos, y dos de sus compañeros están con ellos. Inicia la cacería. Aragorn concordó que no debían dejar a Merry y Pippin, y que debían confiar en que Frodo y Sam cumpliera la misión destruyendo el anillo. Entonces los cuatro emprendieron el camino para tratar de rescatar sus dos amigos. Cuando ven a Frodo irse hay quienes piensan que es un gran sacrificio, otros ven que es una imprudencia, pero entonces llega Sam. Muchos ya se habían olvidado de él, pero se sorprenden de la decisión del Hobbit y se conmueven por cómo deciden ir juntos hasta el final. Sam se ganó el respeto de todos. Unos ven que esto es muy malo, pero el resto les hace ver que por más peligroso que sea, ellos pasan desapercibidos. Así que les desean suerte en su peligroso viaje, y pese a que los demás miembros de la compañía se ven un tanto desmoralizados, pero no se rinden y van a buscar a sus amigos mientras que dejan a los otros dos ir por su cuenta. Cuando termina y se ve el panorama completo, todos tienen sus propias opiniones. Unos son pesimistas, pero en general tienen esperanza, así que se toman un tiempo para descansar mientras hablan sobre lo que vieron.